Hemos estado viendo por las últimas semanas toda la historia. Para mí ha tomado un nuevo giro la vida de los patriarcas. De verdad que ha sido una experiencia muy hermosa entender exactamente quién es Jacob y lo que él representa para nosotros, las naciones específicamente. Es decir, la promesa Dios le da a Abraham de que en él, su descendencia, todas las naciones de la tierra iban a ser injertadas, bendecidas. Esa palabra en hebreo que implica ser bendecida es una palabra que también se usa para establecer una injerción, injertar. Entonces, pero mi punto es que la vida de Jacob es tan importante para todas las naciones, porque es en él que se producen todos los hijos, es por él que Joseph, ¿verdad?, nace, viene a este mundo, y Joseph es enviado, desgraciadamente, ¿verdad?, a través de una situación bien penosa y de dolor, es enviado, vendido, como que si fuera un animalito por sus propios hermanos, y es llevado a la nación, en ese momento a la nación más importante, ustedes ya lo saben, que era Egipto, Mizraim, el lugar, había muchas bendiciones, ¿verdad?, de producción en ese lugar, pero también para ellos se convierte en un lugar de limitaciones. Es lo que significa Mizraim, lugar de limitación. Pero él, su descendencia, José, tiene un matrimonio con una egipcia y de ese matrimonio hay 2 hijos, Efraín y Manasés, o Manashe. En esta situación lo que sucede es que es aquí el plan de Dios, que ahora su semilla va y es injertada en una nación poderosa, no más ni menos que la nación poderosa del antiguo mundo. Entonces, y de ahí después los recibe de regreso y los trae para ser formados dentro del vínculo de la Tierra Santa, dentro del vínculo de la nación de Israel, de la nación hebrea. No sé si me están siguiendo, no se me dispersen mentalmente, porque después dice que el pastor nunca enseñó eso. Vuelvo y repito, la semilla de Abraham, su hijo José es enviado a las naciones. Él se queda ahí y establece una posición. Sus hijos ahora son enviados por necesidad a las naciones para que sean suministrados por el hijo que ellos ignoran que está vivo y que es el virrey. Este hombre es casado con una egipcia. Se produce un matrimonio, en otras palabras, interracial o internacional, por decirlo así. Y aquí es la primera mezcla del pueblo que está en formación con gente de afuera de la nación de Israel, fuera de la voluntad de Dios, pero inmediatamente son adoptados y retomados para ser llevados e introducidos de regreso a la nación de Israel. Eso es un binocular profético a lo que nosotros estamos viviendo, que Yeshua fue lanzado a las naciones y aceptado por todo el mundo, y entonces ahora nosotros, que ya lo hemos enseñado, lo hemos vestido de diferentes nacionalidades, lo hemos vestido con nuestras propias culturas, con nuestras propias tradiciones, en vez de dejarnos vestir por el Mesías. Entonces ahora Él nos da el llamado con su ruaj para que regresemos a las raíces hebreas y volvamos de regreso haciendo alía, es decir, retorno, ascenso hacia Israel, la Tierra Santa, aunque sea espiritualmente. Tal vez algunos no físicamente van a viajar de regreso a Israel, ojalá que todos hagan el esfuerzo algún día de ir a Israel, pero me refiero de que espiritualmente estamos regresando. Entonces eso es un binocular profético que nos deben enseñar de que aún los hijos de José, viviendo en la aristocracia de Egipto, fueron retomados por el patriarca, que representa a Dios Padre, y regresados a la Tierra Santa. Entonces espiritualmente eso es una señal
Es una simbología que tenemos que tomar en consideración de que nosotros estamos haciendo esta transición de regreso a las raíces hebreas, porque es un llamado de papá para que nos seamos criados dentro de la voluntad de Él, dentro de los pactos, de la manera como deben de ser observados. ¿Estamos en perfección? No, pero estamos en transición. Y un paso hacia adelante, dicen los rabinos, es un paso más cerca a la voluntad divina. Entonces, ellos estaban viviendo Goshen, esa área. Ustedes están viendo, ¿verdad? Esto es lo que se le llama el gran delta del Nilo. Esta es tierra fértil. Ellos estaban dentro de estas dos afluentes del río Nilo, que prácticamente es una desembocación. Está desembocando en el gran Mediterráneo, pero esta área es fructífera. Era lo que dice la palabra lo mejor, the fat of Egypt, era lo mejor. Cuando el faraón establece esa decisión, le está dando lo mejor. So, vamos a seguir adelante. La porción de hoy es Vayehi, que significa y él vivió. Bueno, vamos, no me quiero adelantar. Pero hace unas semanas atrás miramos en Vayeshev. Vayeshev, que es la porción que estábamos viendo aquella vez enseñando de la vida de Jacob. Él quería ya tomarse un break. Él pensaba, ya tengo mis hijos, ya nacieron, ya llegué a la tierra de regreso de Canaán, la tierra santa. Entonces ya pensaba de que iba a vivir. La palabra vivir en hebreo implica de que ya se estableció. Pero en ese momento no era el momento. Ahora sí. La Torá nos indica, o la porción nos indica, la Torá dice, y Jacobo vivió, ¿verdad?, en Egipto. Ya vamos a ir ahí. Pero establece eso, hermano, que ahora sí él está viviendo. Ahora él llega con un tiempo exacto y es por voluntad de Dios también, porque fue afirmado por el Señor. Vamos a leer en el 47:28. 47 de Génesis 28, el verso. ¿Estamos todos ahí? Jacob vivió en Eretz de Misraim, Egipto, 17 años. Diga conmigo 17. ¿Quién sabe qué significa el número 17? Es el número del Mesías. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años. Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a Joseph su hijo y les dijo, si he hallado ahora favor a tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mis muslos y me trates con lealtad. Fíjense bien las palabras que su padre le está pidiendo a su hijo. Pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con lealtad, con hased y lealtad, con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duermas con mi abot, me llevarás de Misraim, o me sacarás de Misraim y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió Joseph, haré como tú dices. Dijo Israel, júramelo. Aleluya. Júramelo. Joseph se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Santo es el Señor. Estamos todos acá ahorita. ¿Está conmigo, hermanos? Anímense. Santo es el Señor. A ver. ¿Qué pasa que esto no quiere? No. Ahí está. Estos son elementos de estudio para que entendamos lo que estamos viendo. Esta porción es una sidra o una parashá única. No presenta un espacio
específico cuando termina la porción anterior, ¿okay? Ese espacio que queda no es normal, porque cada vez que termina una paracha y empieza la otra, hay un espacio de por lo menos 9 letras. Y usted dirá, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Yo pensaba que no tenía un significado, pero tiene un significado profundo. ¿Okay? Eso significa que usualmente, como regla general en los rollos de la Escritura, y esto es dirigido por Yahweh, porque acuérdense que cada rollo de la Torah que se está escribiendo tiene que ser a una profunda copia del rollo original. ¿Me está entendiendo de lo que decía en el rollo original que fue dictado por Yahweh a las manos de Moisés? Y hay una estructura. Entonces, vamos a leer. Como regla general de los rollos de la Escritura de Torah, se deja un espacio de por menos 9 letras y se inicia inmediatamente la otra paracha, como por ejemplo, perdón, acá. ¿Ok? Entonces, y dice también, ¿verdad? Y se inicia inmediatamente la otra paracha en la misma línea, no separada. Pero el Vayehi inicia en la siguiente línea, o en algunos casos, depende, ¿verdad?, en el rollo que se ha escrito, puede iniciar una nueva columna. Esto se le llama a esa división, a esa separación, y usted va a entender ahorita por qué le estoy explicando esto, una petuja, donde ustedes han escuchado el nombre del muñequito, la pituja o pitufa. Separación o apertura entre el escrito. Rashi describe la porción Vayehi como una sidra cerrada o sétuma. Alude a la moral de los hijos. ¿Por qué se le dice que es una sidra cerrada? ¿Por qué es que Dios dictó a Moisés de que él hiciera punto y aparte, por decirlo, no empezar en la misma línea? Porque lo que está diciendo aquí llega a una conclusión. Aquí estamos llegando a una conclusión de este capítulo en el proceso del desarrollo del plan de Dios. Entonces, aquí dice de que también es un cierre porque alude a la moral que están sintiendo los hijos por la muerte de su padre. El último patriarca, oficialmente hablando. A veces a José también se le nombra patriarca, pero los primeros 3 patriarcas que se le reverencian en esa posición de patriarcado, el último es Jacob. Entonces, representa la incertidumbre que siente el pueblo de Israel, los hijos de Israel, que no solamente son los 12 hijos, ya ellos tienen familia. Acuérdense que cuando bajaron de Canaán hacia Israel, en total eran 70. Entonces, ya ellos han pasado 17 años y ya esa familia ha seguido creciendo. Entonces ya no son simplemente 70 personas en número, ahora son mucho más. ¿Okay? Y ahora vamos a explicar por qué esto es importante. ¿Qué importancia tendría esta información? Hazal, los sabios judíos, entienden la estructura y la fórmula de la cual Hashem instruyó a Moshe a escribir la Torah. Una vez yo traje una lección acá, hermanos, ¿okay? De que enseñé la canción de Moisés, la canción que cantan cuando están pasando el mar rojo, y la forma como está estructurada parece una pared. ¿Qué significa eso? Tiene un significado, por eso es que lo estoy diciendo. Hay una estructura, inclusive en la manera como está escrito el rollo, en la forma como está estructurada la columna de la palabra de Dios en los pergaminos. Entonces, ¿qué significa entonces? Si es constitución divina, sí es una constitución divina, pero tiene códigos y conceptos en su estructura, como un edificio tiene un diseño. Esos patrones son también una enseñanza. Rashi establece que los corazones de los hijos de Jacob estaban cerrados por el sufrimiento, también cerrados en entender el sufrimiento futuro que les sobrevendría. Había una incertidumbre porque ellos no estaban acostumbrados a estar sin un patriarca. Se están empezando a asimilar, a entrar en conocimientos acerca de un pueblo que ellos desconocían. Están empezando a establecerse en posiciones que antes no tenían. Ellos eran pastores.
eran gente sencilla y ahora están siendo llevados a una corriente diferente. Y obviamente es una posición que su hermano les ha permitido alcanzar, o mejor dicho, Hashem les ha podido permitir a través de ese siervo que ellos puedan alcanzar esa posición. Entonces, es como cuando usted viene a los Estados Unidos, si viene de otros países latinoamericanos, se tiene que acostumbrar a ciertas cosas que usted no entiende, a aceptar la dualidad ahora o un biculturalismo, porque si sus hijos empiezan a crecer aquí, usted va a tener que empezar a aceptar ese biculturalismo porque tiene que darse. Y después tiene que aceptar a gente de otras corrientes, de otras naciones, de otras culturas, de otros idiomas, de otras perspectivas. Pues eso es lo que está pasando al pueblo de Dios en ese momento. Y esto era una metrópolis, era un lugar donde venía gente de todo el mundo. Entonces el pueblo está siendo expuesto a muchos idiomas, a muchas capacitaciones, a muchas cuestiones. Pero dice Tur, que es otro de los sabios, que inmediatamente después de morir Jacob, ellos entran en el galut, en un exilio espiritual, que ahí comienza. Aunque el lamento físico-emocional empezó cuando todos los hijos de Jacob murieron, esa generación de los 70 que llegaron, cuando todos esos primeros 70 ya llegaron a viejos y se murieron, ahí es cuando las cuestiones se empezaron a poner difíciles. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora aquí tienen un ejemplo, no sé si lo pueden percibir acá. Este es el Códex de Leningrad, que es el manuscrito más antiguo de la Biblia judía en existencia. Este es el manuscrito de la Biblia más antiguo que hay en existencia. ¿Okay? Y data desde el año 1008 al 1009 en la era común, en la era cristiana, y más antiguo que el Códex Alepo, ¿okay? Que es otro de los antiguos, que tiene arameo y también en parte siria, si no mal recuerdo. Entonces, pero en esta parte, miramos que esta porción que estamos discutiendo empieza exactamente una nueva columna acá. Vamos a seguir escarbando. Cuando la separación inicia en una línea nueva o un párrafo nuevo, indica que esa porción o ha concluido o ha cerrado. Y la Torah contiene en todas las parashot o los sidrot un total de 290 petujot o aperturas y 379 setumot o cierres. Y usted podrá volver a preguntar, pero pastor, ¿qué significado espiritual tiene esto? Sencillo, hermano. Si cada una de estas petujot o aperturas, setumot, cerraduras, tienen alusión a un significado interpretativo correcto de las escrituras, por ejemplo, entender que al ser un cierre está aludiendo a la moral que siente el pueblo, que se siente abatido porque han perdido a su padre y que ellos están empezando una nueva etapa en su vida. Entonces, si cada uno de estos cierres y aperturas significan algo importante para que usted interprete lo que está pasando en la Biblia, entonces, si no entendemos estas cosas, ¿cuánta información estamos omitiendo del contenido que Hashem desea que conozcamos? ¿Estamos entendiendo? Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y usted dirá, yo no leo hebreo. ¿Qué efectos tiene en mi vida espiritual esto? Nos permite entender el corazón del pueblo a quien no hemos entendido y seguimos tratando de declinar, entender. Que es un edificio que tiene fundamento, que tiene varillas, que tiene paredes, que tiene piedras, que tiene cosas que lo sostienen y lo detienen. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas para saber cuál es la motivación de parte de Yahweh de ponernos estos trinquetes espirituales metidos dentro de la estructura de lo que Él nos está tratando de enseñar. Ahora, otra razón, dice Rashi, se entiende con la parashá cerrada que Jacob deseaba enseñarles el futuro
sobre la era mesiánica a sus hijos, pero no pudo dar detalles, pues sus profecías o visión fueron cerradas, fueron ocultadas, porque no era el tiempo. Por eso cuando él empieza a dar las bendiciones, no puede dar, por ejemplo, Dios le profetizó a Abraham, y en tu descendencia todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y ahora nosotros somos ese cumplimiento. Estamos entendiendo, estamos regresando, estamos recibiendo esa bendición patriarcal que Dios les dio a Abraham. Pero en este aspecto, él no pudo darle una visión más profunda, más que solo para lo que iba a ser inmediato para el pueblo de Israel, no para el fin, no sobre las buenas nuevas del fin. Entonces, dice otro, por ejemplo, ¿por qué le llama la Torá al patriarca Jacob y no Israel? Si ustedes se fijan, a través de toda la parashá le dice Jacob, 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 y no le dice Israel. Porque él como patriarca está fuera de su reinado. Está fuera de la nación santa de Israel o de la tierra santa, y por lo tanto está en su carácter de hombre. No está en su, por decirlo de esta manera, en su forma de trono o en su forma de reinado. Entonces se le llama Jacob. Y dice, porque cuando él está fuera de la tierra santa, está en Galut. Entonces ahí es donde empieza el exilio. Donde ellos tienen que abandonar la tierra santa por la hambruna. Y uno dice, pero ¿por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué? Si Dios puede todo y lo puede todo y sabe todo y conoce todo, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no mandó la bendición de que la hambruna se terminara? Diga conmigo, hay un propósito. Hay un propósito. Y eso me deja entender a mí, de que aquellas personas, como les decía temprano, aquellas personas que a veces no se quieren salir un poquito el nivel de confort, salirse de su círculo donde se sienten tranquilos, para ir a un lugar donde supuestamente no representan lo que nosotros creemos, para poder sembrar esa semilla. Entonces, ¿cómo esas personas van a escuchar? Entonces, hay un propósito. Ellos tenían que ir a modelar el patrón de aquel Dios a quien ellos servían. Ellos tenían que ir a modelar aquella dedicación de cultos que ellos sentían por el Dios de los cielos y darlo a conocer al pueblo más fuerte de la tierra. Se estaba cumpliendo. Ellos, sin querer, estaban cumpliendo el llamado de ser los emisarios de Dios. ¿Me entiendes? Porque aquel faraón reconoció que Yahweh era Dios de los cielos. Amén. Vamos a continuar con la escritura. En el 48, sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, tu Abba está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Marasher y Efraín, y se los hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo Joseph, que viene a ti, haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama. Y dijo a Joseph, El Shaddai se me apareció en Or, en Aretz. Esto es luz. Ya expliqué eso la vez pasada. En luz, en Aretz de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manashe, que te nacieron en Eretz, tierra de Misraim, Egipto, antes de venir a reunirme contigo a Eretz, tierra de Misraim, ahora son míos, al igual que Rubén y Shimeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, pero el nombre de sus ahim, de sus hermanos, será llamado en sus heredades. Cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en Eretz, tierra de Canaán, en el camino como media legua antes de llegar a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Betlehem.
Usted preguntará por qué él tiene que hacer esa explicatoria a su hijo acerca de la muerte de Rahab. Porque ella es su mamá. Y él piensa, dicen los sabios, estoy hablando de Jacob, piensa que tal vez su hijo le va a reclamar que cómo es posible que su mamá, cuando él le dice, yo quiero que me entierres, le acabé de hacer jurar, yo quiero que me lleves y me entierres en la tumba de los patriarcas, y obviamente tiene que saber quiénes están enterrados ahí. Y su madre no está ahí, porque ella murió en camino de Padán Aram, como lo acabo de explicar la escritura que acabamos de leer. Entonces él dice a los sabios que les explica esto, porque él piensa en su corazón que posiblemente resiente José que su madre no esté junto con las otras mujeres importantes en la vida de él. Por eso es que él la introduce ese explicatorio. Pero volviendo a esto, sobre entender el plan de Dios. Ya, Jacob nunca pensó quedarse en Egipto, hermanos. Él nunca pensó llegar a Egipto. No tenía nada que hacer en Egipto. A veces usted dirá, ¿por qué yo ando metido en estos asuntos? ¿Cómo es que yo llegué a esta situación? ¿Por qué es que yo me introduje en este negocio? A veces usted no sabe, pero acuérdese de la promesa que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor. No es aquellos que se lanzan a situaciones y aventuras a lo loco. Cuando dice para aquellos que aman al Señor, la Escritura lo que nos está dirigiendo es que andamos en la voluntad de Dios. Amén. Que andamos en obediencia de los mandamientos de Dios. Por eso es que dice que aman a Dios. Entonces ahora, la Torá nos informa que la intención original de Jacob es de pasar o acampar en Egipto hasta que pasara la sequía. Dios le ordena a quedarse a vivir. Ahí donde está. Por eso es que ahora la parashá también dice, y vivió. Porque como fue dentro de la voluntad de Dios, y es la voz de Dios la que él escuchó, y dice, ahí vas a vivir, y ahí te vas a quedar hasta que terminen tus días, y ahí te voy a prosperar, y ahí te voy a engrandecer, y vas a ser una gran nación. Entonces, en Egipto, Dios le ordena que se quede a vivir ahí el resto de su vida. Y esto también lo confirma a Barnell, que es otro sabio. Todos tenemos planes, hermanos, todos tenemos planes. Usted y yo tenemos planes de grandeza, tenemos planes de proyectos, tenemos planes de comprar casas, tenemos muchos planes de educación. Y en el propósito, ya montado en el carro de nuestros planes y nuestras vidas, suceden percances. Aquí miramos uno. El plan original fue enviar a sus hijos para abastecerse de granos. ¿Por qué? Porque había hambre. Había sequía. No se podían sembrar. Luego surge que uno de sus hijos se queda como rehén en Egipto y requieren que Benjamín, su hijo pequeñito, sea enviado para liberar al otro. ¿Y quién lo está exigiendo? El virrey de Egipto. Entonces, obviamente, el Señor se llena de miedo. ¿Cuántas veces? Vamos a poner un ejemplo. Alguno de nosotros ha tenido un problema con el IRS, o que tiene que pagar taxes, o que le llega un bill repentino que usted de doctoras que se fue a hacer unos exámenes y en vez de cobrarle 500 le están cobrando 5,000. Y usted no sabe qué hacer. Y usted dice, ¿para qué fui yo donde el doctor? Entonces empieza usted a ir hacia atrás como el cangrejo. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice lo otro? No, hermano, camine hacia adelante, siempre hacia el gigante, porque acuérdese como adorábamos hace un rato. No hay más grande que Él. Amén. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Entonces ahora, Benjamín es enviado como rescate de su hermano Shimón. Muy difícil para el padre, casi, enfermo en las emociones. Pero se va bajo el juramento de Yehuda, que le promete que él pone su vida por él. En el camino Dios le afirma a Jacob con profecía. ¿Okay? Con profecía. En camino hacia Egipto, que se quedaría ahí, pues haría de su descendencia una gran nación. Ese es el propósito. Todo esto que pasó, todo lo que está sucediendo aquí parece que son percances, parece que son tropiezos, parece que son errores humanos, parece que son inclusive ataques del enemigo. Pero jamás, a veces el creyente, no jamás, perdón, la mayor parte del creyente en un 85 o 90% de las situaciones
no doblamos las rodillas, nos quejamos, hacemos preguntas, ¿por qué? Y nunca pensamos que Dios está en control. Si nosotros le servimos a Él y Él es nuestro máster, Él es nuestro Dios, Él es nuestro abastecedor, Él es nuestro suplidor, ¿por qué no decimos, Señor, no entiendo esto? Que se haga tu voluntad, así como es en los cielos, que se haga en mi tierra, en mi familia. Haz tu voluntad, enséñame. Hazme discernir esto, por lo menos, y saber y tener la paz, que esta es tu voluntad. No sé para dónde me llevas, pero yo voy confiado porque tú me vas llevando de la mano. Amén. Este es el propósito, de que Él termine llevando, haciendo bajar a Jacob con toda su gente, 70 en total, y regresen y vayan a la tierra de Egipto. Pero al llegar a Egipto, la Torá describe que Jacob vivió 17 años. ¿Qué significa 17? Es el Mesías. Está la voluntad completa de Dios. Está la completa voluntad de Dios en el asunto. Dice que vivió 147 años. Sume 147 años, uno por uno, esos dígitos se le va a dar a 12. Dentro de la gematría hebrea, lo que significa es que prácticamente Jacob vivió exactamente el tiempo que necesitaba vivir para producir las 12 tribus de Israel. 147 años. Era la voluntad perfecta de Hashem. Descansó de sus memorias incómodas. Dice que vivió. Significa que descansó. Ahora sí voy a vivir la vida. No decimos voy a pasar la vida. Nosotros queremos vivir una vida fructífera. La vida en Yeshua HaMashiach dice que Él nos va a dar una vida ¿de qué? De mejor calidad. ¿Están conectados conmigo, pueblo de Dios? Amén. Aleluya, un amén, un aleluya, un gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Entonces dice la persecución de Esaú ya terminó. Los abusos de Labán, de haber perdido a su esposa Rachel, el martirio de creer que Joseph estaba muerto. En esta paracha, Vayasef, por ejemplo, él estaba listo para retirarse, pero es aquí, en Vayehi, que él recibe el descanso, recibe la vacación que él necesitaba. Esos 17 años de vida fueron los más plenos en toda su vida, como los primeros 17 que él vivió, lleno de alegría, lleno de júbilo, sirviendo a papá, atendiendo el ganado, los negocios de su padre. Así exactamente, los últimos 17 años de su vida fueron en plenitud con su familia. Gloria a Dios. ¿Usted nunca se dio cuenta que José lloró 7 veces en estos escritos? No lo vamos a leer uno por uno, pero lo vamos a leer acá. Cuando los hermanos vinieron a él en Egipto por primera vez, eso está en el 42, 21, eso está correcto, 42, 21, 24, perdón, correcto, Génesis 42, 21, 24. Cuando los hermanos vinieron a él a Egipto por primera vez, se dijeron uno al otro, seguramente estamos siendo castigados por nuestro hermano. Ellos pensaban que él no estaba entendiendo porque estaban con un intérprete, pero él estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Y dice que él se apartó y se fue a llorar. En la segunda ocasión, cuando trajeron a Benjamín con ellos, ¿okay? En el 43, 29, 30, profundamente conmovido al ver su hermano, Joseph salió corriendo y buscó un lugar para llorar. Cuando después del apasionado discurso de Yehuda, Joseph está a punto de revelar su identidad, ya no se puede aguantar, y dice y lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron. Después de que él revela su identidad, luego abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Cuando se encuentra con su padre nuevamente después de su larga separación, Joseph apareció ante él, lanzó sus brazos alrededor de su padre y lloró. A la muerte de su padre, en el 51, lo lloró y lo besó. Algún tiempo después de la muerte de su padre, cuando los hermanos de Joseph vinieron, vieron que su padre estaba muerto, dijeron, ¿qué pasa si Joseph guarda rencor contra nosotros y nos hace pagar todos los males que le hicimos?
dice que cuando ellos llegaron, él recibió ese mensaje de parte de sus hermanos que los perdonara, Joseph lloró. Y dice, ¿qué importancia tiene esto? Pues mucha importancia, porque en 7 lugares derramó la sangre de Jesucristo y en 7 lugares él llora sufriendo. El derramamiento de la sangre, eso era poético cuando a veces las predicas dicen, en 7 lugares derramó su sangre de Yeshua. Es cierto, es una verdad. Y cada lugar donde él derramó sangre es una reivindica una área espiritual que nosotros hemos perdido. Pues acá está aludiendo a esos sufrimientos independientes de que el Mesías, porque él es un representante mesiánico de lo que se iba a consolidar en la vida del Mesías. Puntos a meditar. Ya esto yo lo hablé anteriormente. Los 147 años que vivió Jacob, da 12, son sus 12 hijos, los precursores de las 12 tribus, la naciente nación que llevaría su nombre, Am Israel. Contraste. 17 años, número 17 representa al Mesías, pero mire esto. Sus últimos 17 años los vivió Jacob en Egipto sobre las tierras de Goshen, de abundancia. 17 años de su vida vivió Joseph en la tierra santa, en la bendición, pero atacado por sus hermanos. En la tierra de papá. Esos son contrastes. Ahora él llega a la tierra de Egipto, que supuestamente no es nada placentero estar ahí, pero ahora bajo la autoridad de Joseph, su padre, vive mejor que lo que él vivió en casa de su padre con sus hermanos. Son contrastes que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con estos mensajes? Jacob vive 17 años en Egipto, en un lugar que no se imaginó viviría a causa de una hambruna, escasez de comida física. Con la venta de Joseph, la tierra santa también tenía escasez de palabra, porque ¿quién era el que se dedicaba a hacer los negocios de papá? Era Joseph. ¿Quién es el que daba los sueños? Porque no creo que solamente tuvo esos 2 sueños que nos habla la palabra, él tenía ese don. Él tenía ese don y tenía otros dones de administración y otras cosas que nosotros desconocemos, pero este muchacho era una estrella, por decirlo así, en las manos de Dios. Él era un hombre formidable, este joven, a los 17 años. Entonces, había escasez de palabra de Dios, ya que Joseph había sido elegido como el próximo líder de las tribus de Israel. Y terminamos, hermanos, con esto. Vamos a ir ahí. Para que no se me distraigan leyendo anticipadamente, aleluya. Entonces se echó Joseph en el 50 sobre el rostro de su Abba y lloró sobre él y lo besó. Después mandó Joseph a los médicos que estaban en su servicio que embalsamaran a su Abba y los médicos embalsamaron a Joseph. Una vez oí un comentario de alguien, un hermanito, hace muchos años, ni siquiera estaba yo en Raíces Hebreas, que dijo, ¿y por qué permitieron que lo embalsamaran si eso es algo abominable, eso es de las naciones? Bueno, porque el camino de regreso a la Tierra Santa requería de días, de semanas de estar en el calor. Imagínense un cuerpo putrefacto siendo transferido a tan larga distancia, pues obviamente era necesario hacer esto. Era necesario esto. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar, y los egipcios lo lloraron 70 días. Es decir, que antes de eso no salieron. 70 más 40 son 110 días. ¿Usted sabe cuántos años vivió hasta morir Joseph? Váyase al último versículo de este capítulo, 50-26. Murió Joseph a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Misraim, Egipto.
Usted se da cuenta de estos encontronazos que nos da la palabra, que nos da ciertas señales. Y la gamatria es otra estructura que nos enseña. 110 días duró el embalsamiento y el luto de su padre antes de estar listo para poder ser transportado. Y 110 años vivió Joseph. Lo que está diciendo Dios a través de estas señales es que todo estaba dentro de su voluntad. Todo estaba dentro de su voluntad. Fue la voluntad de Dios que Joseph fuera a Egipto. Él mismo lo declara con una certeza y dice, ustedes pretendieron hacer un mal, pero Dios lo ha cambiado todo para bien. Porque para esto es que me envió Dios, para preservar la vida, no solo la nuestra, sino de toda la región. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no se trata de mi templo, de mi casa, de mi familia, lo cual es importante, pero que no lo podemos ensimismar, no podemos pensar que yo, mi, que nuestra actitud es comunal, es de reino. Ser una persona que tiene la mentalidad de reino es tener esto en perspectiva, que somos una comunidad, somos uno. Lo que me afecta a mí le tiene que doler a mi hermano y lo que le afecta a mi hermano me tiene que doler a mí. Herencia del pueblo de Israel es tan grande. Hermanos, yo quiero que vamos a regresar aquí atrás. Perdóname, la pastora me hace señal, ya vamos a terminar. Y gracias, pastora, por mantenerme en queue. Vayamos al pacto renovado en Juan 13, 1, 19. Juan 13, 1, 19. Santo sea el Señor. Si usted llega primero, me avisa. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Y dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, que para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿De qué se está refiriendo Yeshua? Les ha venido diciendo que él va a padecer, que él va a sufrir, que lo van a perseguir, que lo van a encauzar y que lo van a matar. Entonces, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy el Mesías. ¿Ok? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Cuando miramos a Jacob, de que él salió de una tierra bendecida, pero que de repente se vino una hambruna. ¿Pero por qué, Señor? Si al mismo padre de él, a Isaac, le dijo, hay hambruna, no salgas de la tierra, yo te voy a bendecir ahí. En medio de esa hambruna lo hizo prosperar. ¿Por qué no podía ser de esta manera? Por el propósito. Dios quería que su pueblo sirviera e inyectara a una nación en los valores morales que ellos tenían. Y sabe una cosa, que hoy en día una de las naciones que no hace guerra contra el pueblo elegido de Israel, tienen un pacto perpetuo de no hacer guerra, los egipcios. Por eso usted no mira que abiertamente, sí hay gente que odia a Israel en Egipto, pero el gobierno tiene un pacto y no pueden atacar a Israel. Por eso es que a pesar de que Egipto fue de una manera u otra una maldición en el sentido de haber esclavizado al pueblo de Israel en la antigüedad, dentro de las profecías tienen parte en las bendiciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene una fórmula y que no es solamente un Dios que exige la ley, pero también tiene mucha más misericordia de la que nosotros la queremos a creer. Y entonces dice, habiendo dicho 21, Yeshua esto se conmovió en Ruach y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
¿Por qué lo entregaron los hermanos? ¿Por qué lo vendieron a Joseph? Por celos. Por un celo sin razón. Sinat hinam, el odio sin causa, el celo. En este caso, Iscariote no lo entregó por eso. Él lo que quería, él celaba ver la nación de Israel libre. Y quería que el Mesías que él esperaba, que era un campeador guerrero, los librara. Entonces, a veces usaban las cosas no necesariamente como las queremos ver. Pero Dios está en el asunto, hermano. Amén. Vamos rapidito a primera de Pedro. Primera de Kefas. Diga conmigo, Kefas. Y si alguien lo alcanza, primero que yo. Adelante. En voz alta para que se escuche la... Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, la prueba lo que trae con su aflicción es afinamiento, refinamiento, calibración, entendimiento, madurez. Nos ayuda a compenetrarnos en justicia. Porque cuando usted está siendo perseguido y sufrido, es en el momento que usted empieza a analizar los embates de injusticia a los que usted está siendo expuesto. Y entonces usted le trae envergadura de conocimiento para cómo usted va a tratar al prójimo en la próxima situación que se presente. Pero una persona inmadura dice, así me lo hicieron, así me la van a pagar. Eso es del mundo. Eso no es del carácter de Dios, porque no hay justicia de Dios en ese tipo de fórmula. Entonces vamos a empezar a entender de que hay un propósito. Y poco a poco lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios, someterte a la voluntad. No vayamos en contra de la voluntad de Dios. A veces podemos estar peleando con el Eterno. No estoy diciendo que todo en su vida tiene que ser de cuadritos, hermanos, pero vamos a tener paciencia. Y terminemos entonces con esta porción. Les doy gracias por su paciencia. Aleluya. Gracias, Señor. Jacob le hace una demanda a su hijo, que aparentemente es que tiene desconfianza, pero él sabe que es un hombre sujeto a autoridad también, que él es el virrey. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como pueblo de Dios, que aunque nosotros hemos recibido una autoridad en Yeshua, nosotros no podemos abolir la autoridad que está sobre nosotros para hacer, porque tenemos autoridad, hacer lo que nos da la gana. ¿Me está entendiendo? Es imposible. Porque entonces no nos estamos sujetando, y el que no se sujeta está en desacuerdo con la voluntad de Dios. Tiene que estar dentro de la estructura del edificio. Aquí dice, no era desconfianza, hermano, era porque él sabía que él era el virrey, pero que hay un rey sobre su cabeza, y que esto, fíjense bien, Joseph sabía, esto representaría tensión político-diplomática para Joseph. Porque él era un súbdito de Pero, del faraón. Rambam y Asforma están de acuerdo que irse de Egipto podría verse como un escape y un insulto al faraón y a la tierra que le dio tanto y generosamente. Y Joseph y a su familia, que era un acto para demostrarle a Egipto que ellos no tenían ningún tipo de alianza con ellos. Es cierto, abandonar ese tipo de situación es insultar a la persona, porque están acuérdense que él fue como esclavo.
a la casa del rey. Y al aceptarlo, lo está adoptando como un hijo. Esto es de acuerdo a los convenios antiguos. Al él sentarlo como virrey, él lo está adoptando como un hijo, porque usted no podía poner a una persona de virrey que no estuviera dentro de su gabinete. Y eso eran usualmente posiciones de hijos, los que iban a reemplazar al faraón para que se fueran fogueando en la posición de faraón. Entonces él lo adoptó como un hijo. Y sería una afrenta, sería un desprecio a aquel que le ha dado la paternidad, una paternidad y una cobertura espiritual. Entonces, es cierto, Rashi dice que la bondad demostrada a los muertos es ciertamente bondad genuina. Y al mostrarle de esa manera, pues entonces el faraón no iba a decir que no. Mira, faraón, yo le vengo a pedir permiso así para llevar a mi padre. Yo regreso. Y están de acuerdo los sabios de que él tuvo que haber dado un juramento de acuerdo a los papeles antiguos, de acuerdo a las transacciones antiguas, tenía que haber hecho un juramento para regresar. Por eso es que no entendemos por qué yo era uno, hermano, que no entendía por qué José regresó. ¿Por qué no se quedó en Canaán? Habiendo ido allá, enterrado en su padre, ¿por qué se tuvo que regresar? Por eso. Porque él era un hombre que estaba haciendo honor al juramento y representando a su familia bien. Nuestra realidad no es necesariamente la realidad de otra persona. Entonces Jacob dice, su inclinación ante su hijo también, cuando él se levanta, porque él sabe lo que le va a pedir, dice que él hace esfuerzo y se levanta, hermano, al inclinarse. Era una falta de respeto de que un padre se inclinara ante un hijo. Eso no se hacía. No se hacía, no estaba supuesto a esperar, pero en este momento dicen los sabios de que es el hijo versus el viceroy. Amén. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es un principio de vida, de que una persona en una posición alta, aún una persona en una posición alta, ante otra persona que realmente merece ser reconocido, debe de darle ese respeto. Nosotros los seres humanos, cuando una persona llega a una posición, ya se cree lo suficientemente alto para después declinar la autoridad del otro. Eso no puede ser así. Entonces dice el mismo Rashi, cuando es la hora del zorro, inclínate a él. ¿Y qué está diciendo con eso? De que se está cumpliendo el sueño profético de José, que hasta su padre y su madre se inclinaban a él. Es decir, Dios estaba dirigiendo los pasos de los justos. Y le dice, llévame. Tengo mucho. Esta paracha me hizo estudiar mucho. Y le dijo, Pakod Yifkod Elohim Etchem. Ciertamente Dios se acordará de ustedes. Y cierro con este comentario. Hermanos, recordemos que somos hijos de pacto. No importa la situación que tú estás pasando, lo que estás viviendo, ¿me entiendes? Económicos, frustraciones, sinsabores. Como usted de pacto, ciertamente Dios se acordará de usted. No lo olvide. No lo olvide, porque esa es su esperanza. Hermanos, nos envió a Yeshua. No nos negó a su propio hijo. ¿Qué nos va a negar? Si estamos cumpliendo la Torá, si estamos viviendo los mandamientos, Dios es justo, es verdadero, es fiel. Su emuná va a hacer que esto se active. Su fe va a hacer que esto se active en su vida, porque usted es un hijo de pacto. ¿Lo recibe el pueblo de Dios?